Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJack. Llegó el momento de comprar nuestros primeros satoshis, y digo satoshi porque un Bitcoin en este momento está por los $22.300 y eso es mucha plata, pero igualmente más vale tarde que nunca, así que empecemos. Una vez hayamos activado y verificado la cuenta, y adicional a esto haber activado también el doble factor de seguridad, ya estamos listos para comprar Bitcoin. Por si no lo has hecho, arriba le dejo los enlaces para que lo hagan. Una vez hayan entrado a la plataforma, se vienen aquí donde dicen comprar criptos. Estos son los 4 métodos que existen para comprar Bitcoin. El primero, tarjeta crédito, transferencia bancaria, pago a través de terceros y el trading P2P. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Al final del video las analizaremos para ver cuál nos conviene más. Para no hacer este video tan largo, hoy vamos a tocar estos tres. El P2P lo dejaremos para otro video. Entonces le damos aquí donde dice tarjeta crédito débito. Acá les bota el monto mínimo o el máximo que pueden comprar. Si quieren comprar un monto mayor al que está acá, por decir algo, coloquemos 500,000 pesos. Aquí le dice que mejor ahora para aumentar el límite. Habría que hacer esta verificación adicional que trata de una prueba de la dirección, pero esto no lo vamos a hacer ahora. Aquí pueden ustedes escoger la moneda de su país. Hay cualquier cantidad de monedas ahí. Al igualmente que no obligatoriamente tienen que comprar Bitcoin, pueden comprar BUSD, que es la stablecoin de aquí de Binance. Esto es una moneda que asemeja al dólar. Pues está LIS, ARPA, XS, BNB, BTC, Ethereum, SLP, Sol, USDT, que es Tether también, otra stablecoin, igual que BUSD, Ripple y Silica. Esas son las monedas que podrían comprar. Pero en mi caso pues yo compro con pesos colombianos y para efectos del video vamos a comprar Bitcoin. Entonces le damos aquí a comprar el mínimo, que son 80,000 pesos, más o menos unos 17 dólares acá en Colombia. Le damos en continuar. Acá pues le damos en añadir tarjeta. Acá dice que tarjeta de crédito o débito, y la verdad es que pues acá en mi país, no sé cómo serán otros países, pero estos datos que pide acá, sobre todo este, es de la tarjeta de crédito, no de débito. Yo hice una prueba con la de débito y no pude, e igualmente pues no es necesario porque para eso tenemos la transferencia bancaria. Entonces acá solo usamos la tarjeta de crédito, metemos los datos de la tarjeta de crédito y metemos el código CBB, que es el código que aparece en el respaldo. Son 3 dígitos que aparecen ahí en una franjita blanca. Le damos en confirmar, confirmar, continuar. Como es la primera vez que voy a comprar con la tarjeta de crédito, me está pidiendo que haga estos pasos: activar el servicio de fiat y comparte la información de la cuenta. Entonces démosle empezar ahora. Aceptamos los términos de uso y la política de privacidad. Empezar. Aceptamos compartir la información con Bifinity, la cual es una empresa de tecnología de pagos creada por Binance ya hace un año, y la cual tiene como objetivo acelerar la adopción masiva de las criptomonedas. En la descripción del video les dejaré este artículo por si les interesa leerlo. Le damos confirmar y listo, ya quedó activado. Le damos a aceptar. Aceptamos las comisiones adicionales. Aquí nos muestra que la comisión es del 2%. Como la compra es de 80,000, el 2% sería 1.600. Le damos en actualizar. Debido a la volatilidad de las criptomonedas, solo nos dan 10 segundos para comprar. Si se nos pasan, pues le damos otra vez en actualizar. Entonces confirmamos. Acá el banco de donde es nuestra tarjeta nos solicita que autentiquemos la compra. Para esto nos pide seleccionar un medio por el cual nos enviará un código de verificación. Lo seleccionamos y le damos enviar. Ingresamos ese código, le damos enviar. Otra vez nos actualizó el precio, entonces le damos en aceptar nueva cotización. Nos vamos a la billetera para ver que efectivamente se haya realizado la compra. Al celular también les tiene que llegar un mensaje informándole de la compra, y aquí están los 0.00070427. Listo, ya habiendo hecho el proceso con la tarjeta de crédito, entonces ahora nos vamos con transferencia bancaria. Aquí pues le colocamos el monto que equivaldría a esto en Bitcoin. Le damos en continuar.
Acá seleccionamos el banco, confirmar. Listo, aquí se crea la orden. Aquí nos dice que por los 70.000 nos van a dar 0,00062923 BTC. La ventaja de pagar aquí por transferencia bancaria es que la comisión es 0, mientras que en la tarjeta de crédito, como vieron, es de un 2%. Le damos en pagar ahora. Nos dirige al portal de PSE. Si ya tenemos un usuario, pues simplemente colocamos el correo. Si no, pues nos registramos. Le damos a ir al banco. Colocamos el usuario. Continuar. La clave. Ingresar. Nos pide la clave dinámica. Para los que no saben, esta es la clave dinámica, este numerito que sale acá en el celular. Entonces miramos el celular y colocamos la clave dinámica y le damos continuar. Acá seleccionamos la cuenta, le damos continuar. Finalmente confirmamos el pago, le damos aquí en pagar y listo, ya quedó efectuado el pago. Al celular también tiene que haberle llegado la notificación de la compra. Le damos en finalizar. Él automáticamente nos dirige al historial de compras. Como lo intenté 2 veces, pues él me muestra aquí esta otra operación, pero la que en realidad hice fue esta. Este que ya aparece completado. Aquí se ve la compra 0,00062928 por los 70.000 pesos. Para confirmar le damos aquí donde dice wallet y nos vamos donde dice fiat y spot. Acá me aparece el saldo que tengo en USDT y lo que compré en Bitcoin, tanto lo que compré con la tarjeta crédito como lo que compré con la transferencia bancaria. Por si no quieren que le aparezca en inglés sino en español, le dan aquí donde aparece como ese globo terráqueo español. Y ahora le damos aquí en este pago a través de tercero. Este pago no se lo recomiendo porque este pago en sí es comprar también con la tarjeta, pero por medio de un tercero. Entonces obviamente vamos a pagar más comisión, aparte que el monto mínimo es mayor. Esto más que todo es para países en donde Binance no puede operar. Entonces para hacer la compra por medio de un tercero, simplemente les doy la explicación ahí como para que sepan. Finalmente vamos a mirar cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. La ventaja de comprar con tarjeta de crédito es que en el momento no necesitas de tener el efectivo, y si te urge comprar y no tienes el efectivo, pues esta es la mejor forma de comprar. La desventaja es que nos cobran un 2% de comisión, cosa contraria con la transferencia bancaria, que su ventaja es que la comisión es 0, pero sí debemos tener el efectivo en la cuenta. El pago a través de terceros sí, la verdad no tiene ninguna ventaja. La única ventaja será para los países donde Binance no opera, para poder comprar a través de este pago, pero obviamente los costos de comisión van a ser más altos. Estos 3 primeros tienen una gran ventaja. La ventaja es que son 100% seguros, y para ti que estás iniciando, esta es la mejor forma de empezar. La ventaja del trading P2P es que se compra más barato, pero su desventaja es que existe cierto nivel de riesgo de ser estafados, porque este es un comercio persona a persona y no faltan los estafadores. Entonces para esto hay que tener en cuenta ciertos detalles que ya se los explicaré en el siguiente video, y los cuales harán la compra 100% segura. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Si te gustó, por favor dame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Si tienes dudas, por favor escríbenla en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos.